Ever get the feeling you've been cheated? Good night. ¿Alguna vez te has sentido engañado? Esa fue la pregunta hecha por Johnny Rotten a la audiencia en Winterland en San Francisco el 14 de enero de 1978. Pero aquella pregunta se sintió mucho más que una confesión hacia el público. A pesar de que era el hombre más peligroso del mundo, John Lydon estaba aburrido, enfermo de la música de los Sex Pistols, cansado de su propia personalidad y decepcionado con el punk en general. Winterland fue la última fecha de la turbulenta gira de los Pistols por Estados Unidos. En cuestión de días, la banda se desintegraría en una amarga confusión. La desilusión de Lydon se había estado gestando durante meses. La primera señal de esto ocurrió durante un programa en Londres en el Capital Radio Station titulado The Punk and His Music, donde Lydon fue invitado. The following program is dedicated to the belief that there's always two sides to a story. All the music that you will hear has been chosen by Johnny Rotten and is from his personal collection. The Johnny Rotten Show, The Punk, and His Music. Let's wrap up a really tedious interview. Because if it comes to it, that's exactly what it is. Just play the records. El programa comenzó con Sweet Surrender de Tim Buckley, donde luego Lydon escogió canciones de bandas de música reggae, pistas en solitario de los ex miembros de la Velvet Underground como Loud Reed, John Cale y Nico. Incluso comenzó a colocar música de viejas bandas hippies conocidas como Captain Beefheart o Can. Prácticamente todo lo que Lydon ponía en Capital Radio contradecía el mito punk de principios de los 70 como un páramo musical. Stagnant. I think that's the fashionable word. Well, you couldn't go see like a rock band without knowing what it was going to be like before you got there. That's like the trouble with most punk bands. You can predict what their next song's going to be. And as soon as they start up, you can sing along with the words and without ever hearing it before, which ain't so funny. And that's a real bad night out, and you do feel cheated. Cuando Lydon dejó los Sex Pistols tras aquella desastrosa gira por Estados Unidos, regresó a Reino Unido para tomarse unas vacaciones a Jamaica, pero lo que nadie sabía era que en aquel avión que tomó con Richard Branson, director del sello Virgin Records, era para convertirse en A&R, es decir, cazatalentos que estaba en busca de nuevos artistas. En este caso, tanto Branson como Lydon estaban en busca de nuevos artistas de reggae, donde descubrieron a bandas grandes como Big Joe, U-Ray, Burning Spear y el Príncipe First. Ahí sentado en un hotel fue cuando Lydon dijo: "Esta es la música que quiero hacer, una especie de anti-música de cualquier tipo". Al regresar a Inglaterra, Lydon buscó músicos para su nueva banda, pero fue un dolor de cabeza para él encontrarlos. No hasta que se reencontró con John Wobble, conocido artísticamente como Jah Wobble, un amigo al cual solía ir a la misma escuela en Hackney, donde tenían un grupo de amigos conocidos como The Gang of Johns, ya que todos sus amigos se llamaban John. Cuando Lydon volvió a hablar con su viejo amigo Jah Wobble, le asignó el bajo, un instrumento que apenas conocía y no tenía ninguna experiencia tocándolo. Es por eso que veremos más de una vez en giras cómo Wobble toca el bajo sentado en una silla, ya que era la única forma en la que podía tocarlo. Los otros dos miembros que se adhirieron al Public Image Limited más tarde fueron Keith Levine, guitarrista conocido por haber pertenecido a la banda de punk rock The Clash, y Gene Walker, que fue el primer baterista que tendría la banda. El nombre de la banda surgió cuando Lydon leía un libro de Muriel Spark titulado The Public Image, el cual trataba sobre una actriz insoportablemente egoísta. La palabra Limerick significaba mantener la personalidad ruda y violenta de Lydon en una correa, aparentemente simbolizando este abandono del alter ego que tenía Johnny Rotten. Para después de eso, la banda contrató a dos miembros no oficiales y que no tocaban ni un solo instrumento: Dave Crow, un viejo amigo de la escuela, y Jared Lee, exnovio de Dan Letts, conocido por hacer varios videos para la banda The Clash. Como Lydon no tenía buena relación con Robert Branson, continuarían con el sello discográfico con el que estuvo cuando era un Pistol. Fichados por Virgin Records, debutaron con el sencillo Public Image, el glorioso piquín minimalista de Wobble en el bajo y los acordes resonantes y plañideros de Levine,
reflejaban la búsqueda de pureza de Lydon mientras se deshacía del alter ego de Roten en las letras de dicha canción. Somebody had to meet, I will not to be treated as property. Public Image fue posicionada en el puesto 9 en la lista de Reino Unido en octubre de 1978. Mientras que su sencillo tuvo éxito, la banda lanzaría su álbum debut, First Issue. Aquel disco había tenido críticas mixtas. El álbum intransigente, arrojando al oyente al extremo profundo con el canto fúnebre de deseo de muerte en la canción de 9 minutos, Theme, una casi cacofonía de desesperación suicida y culpa católica, mientras Lydon aullaba sobre la masturbación como un pecado mortal. En el álbum nos encontramos con varios temas que abordan la religión y que incluso suelen culparla, como Religion Part 1 and 2 o Analiza. No obstante, su lado B tiene un lado más accesible de escuchar, como Public Image, Low Life o la paranoica Attack. El año 1979 llegó a su fin para PIL y el futuro del grupo no estaba claro. Muchos se preguntaban si Lydon lo había tirado todo, abandonado efectivamente a la audiencia que había movilizado y que ahora buscaba liderazgo. Para 1979 todo estaba abierto de par en par y los mayores triunfos musicales de Lydon estaban realmente por delante. Crear música de la intensidad de Public Image Ltd pasó factura. Las relaciones entre los miembros de la banda se volvieron tensas y todo empezó con el cambio de baterista. En 1979 el baterista Jim Walker dejó la banda y se unió Richard Dudansky. Durante ese año la banda realizó varias sesiones en vivo, una en primavera y la otra en verano. Durante esas etapas comenzaron a tocar en distintos lugares para el nuevo álbum, como The Manor en Oxfordshire y Town Halls en Shepherd's Bush en Londres. La banda trabajaba regularmente durante la noche, aunque en el proceso rara vez había armonía entre los miembros. Según cuenta Lydon en una entrevista, había una fuerte afán por trabajar y sacar todo, pero también estaba el miedo y la frustración por el proceso de grabación que fue prolongado. Algunas noches estaban juntos, pero otras no podían trabajar juntos en absoluto por tensión entre ellos. Sin embargo, la rebeldía resultó en una música asombrosa. El resultado de todo esto fue Metal Box, un disco desafiante pero que revolucionó la música y definió el post-punk. Las líneas de bajo de Jah Wobble anclaron estratégicamente en todas las pistas, con su estruendo de 4 cuerdas influenciadas del dub que sonaba positivamente subterránea en pistas como Memories y la convincente Albatross de 10 minutos. Keith Levine, mientras tanto, forjó formas cada vez más abstractas de hacer música con su guitarra áspera y metálica, o bien abandonó el instrumento por completo, cambiándolo por el sintetizador en temas como Careering, Socialist y la música ambiental y sinfónica Radio 4. Líricamente, Lydon se inspiró en la literatura y en la poesía en No Birds, Don't Sing, una canción cogida del poeta John Keats, mientras que la pesadilla Dead Disco, también conocida como Swan Lake, fue un tributo a la madre enferma de Lydon, convirtiendo la obra de Tchaikovsky en una pesadilla infernal a través de los gritos de Lydon de ira. Para 1980, Public Image Ltd realizó varias giras, muchas de ellas llenas de controversias. Una de esas giras polémicas fue en el Grand Olympic Auditorium en Los Ángeles, la cual estaba plagada de palabras hostiles entre Lydon y la audiencia. Otra fue en el programa American Bandstand, presentado por Dirk Clark el 17 de mayo de 1980. Este año también fue importante por dos cosas. La primera por la salida de su álbum en vivo, Paris au Printemps, y la segunda por la dimisión de Jah Wobble.
La razón fue debido a que Wobble estaba harto de la mediocre atmósfera creativa de la banda, que sentía que sofocaba sus ambiciones artísticas y el potencial creativo de PIL. Lydon, y bajista, decidió convertir a la banda en un trío de música experimental, lanzando su tercer álbum, Flowers of Romance. La banda pasó a ser conformada por Lydon y Levine, que eran los únicos miembros que seguían con vida dentro de Public Image Limited, y Marvin Atkins, baterista cuyo nombre fue conocido por haber tocado en una sola canción del álbum Metal Box. Si su segundo álbum era desafiante, su tercer álbum era mucho más experimental, donde los miembros tocaban con todo lo que tenían a la mano para hacer música, como un reloj de Mickey Mouse vidente en la canción con la que abre el álbum For Enclosed Walls, violin pads, contrabajos y todo tipo de instrumentos tradicionales, muchos ejecutados a través de efectos extraños. For Enclosed Walls, que abre el álbum, presenta esta nueva dirección del sonido de la banda. Suena como si John Lydon estuviera atrapado en un órgano de iglesia tratando de salir. Escucha su canto junto con sintetizadores, centellantes y bombas masivos. Track 8 es la segunda canción, la cual empieza con un sonido de cinta de video creado por una muestra digital. Con esta canción sigue Phenagem, una canción oscura de estilo renacentista creada por los sonidos de un tambor que golpea y se une al sonido casi de arpa de los bajos golpeados. A medida que la melodía avanza, sigue Flowers of Romance. En esta canción, John intenta disipar toda noción de romantizar el pasado a través de los violines y tambores. Para 1983, la banda siguió haciendo giras, además que comenzó a convertirse en un proyecto en solitario de John Lydon, donde incluso Keith Levine y Marvin Atkins dejaron la banda. La banda se transformó en un proyecto de música experimental y post-punk a una banda que se centraba más hacia la música pop y el dance. Esto se puede ver en sus próximos 3 álbumes como This Is What You Want, This Is What You Get, lanzado en 1984, donde podemos encontrarnos con temas bailables y menos experimentales con ciertos acercamientos al New Wave como This Is Not a Love Song. En cuanto a 1986 y 1987 se refiere, Public Image Ltd sacó 2 álbumes más. En 1986, álbum, un disco cuya portada satirizaba las marcas genéricas, resaltó más por la enorme cantidad de artistas importantes invitados, tales como el guitarrista Steve Vai, Jonas Kullberg, el jazzista Tony Williams, conocido por tocar en bandas importantes como Yellow Major Orchestra de Ryuichi Sakamoto. La canción que más destaca dentro de todo el disco es Rise, una canción protesta sobre la opresión de los negros en Sudáfrica durante su espantosa era del apartheid. Para la gira álbum de 1986, Lydon reclutó al guitarrista John McKeoch, que dejó a una banda escocesa llamada The Armory Show, el teclista de Damned, Lo Edmonds, el bajista Alan Diaz y Bruce Smith, un baterista el cual tocó en 2 bandas legendarias como The Pop Grove y The Slits. Con esta formación, un año después saldría Happy en 1987. Happy quizás no sea el mejor disco de Public Image Ltd, pero tenía canciones interesantes que mantenían el estilo pop que seguía John Lydon en sus 2 discos pasados. Vemos una fuerte presencia de los sintetizadores en temas como Seattle, la cual hace mención a la ciudad de Estados Unidos que estaba en crisis en aquel momento, mientras que los instrumentos se centran en la palabra del título del álbum, Happy to Take the Misery, This Moral Life Can Bring to Me. La letra de Rules and Regulations es brutal y autodespreciada, mientras que McKeoch toca algunos riffs ligeros de guitarra. Tras el lanzamiento de Happy, la banda seguiría lanzando más trabajos.
pero esa ya es otra historia. Public Image Ltd. ha sido una de las bandas más importantes del post-punk, más que todo por romper con los esquemas del rock actual, influyéndose de bandas como Neu, Captain Beefheart o cualquier cosa que estuviese a su alcance. Para Lydon, salir de los Pistols no solo fue un alivio, sino la llegada de algo grande que estaba por comenzar. You are digging deep. This sod is going to be around for centuries. Watch me now. I'm one of the very few people in pop history that just will not go away.